Nadie en el círculo social de Alejandro conocía realmente a su esposa. Y no era por casualidad. Durante años, él había encontrado excusas para no llevarla a eventos importantes. Es muy sencilla. No encaja en este ambiente, se sentirá incómoda. En el fondo, Alejandro sentía vergüenza. Vergüenza de Lucía, una mujer tranquila, de mirada profunda y vestidos modestos, que prefería el silencio a las apariencias. Lucía lo sabía. Sabía que cada gala a la que él asistía solo era una herida más que aprendía a disimular con una sonrisa. Pero aquella noche era distinta. La invitación llegó con letras doradas, la fiesta de lujo del año, organizada por una de las familias más influyentes de Madrid. Empresarios, celebridades, políticos, nadie importante faltaría. Alejandro leyó la tarjeta. Por primera vez, Lucía no bajó la mirada. Esta vez voy contigo, dijo con una calma que lo descolocó. Alejandro dudó. Intentó convencerla de que no era buena idea. Pero algo en la serenidad de Lucía lo dejó sin argumentos. Asintió, sin imaginar lo que estaba a punto de ocurrir. La noche del evento, cuando Lucía apareció en lo alto de la escalera del hotel, Alejandro sintió que el aire se le escapaba del pecho. No llevaba joyas exageradas ni un vestido ostentoso, pero había en ella una elegancia natural imposible de ignorar. Las conversaciones se detuvieron. Las miradas se giraron. Y entonces, uno de los anfitriones más respetados de la velada sonrió al verla y dijo en voz alta: «Por fin has venido, Lucía. Todos esperábamos a la mujer que inspiró esta historia». Alejandro entendió, demasiado tarde, que nunca fue ella quien no encajaba, sino el quien no supo verla. El murmullo recorrió el salón como una ola silenciosa. Alejandro miró al anfitrión, luego a Lucía, buscando una explicación que no llegaba. Ella, en cambio, sostuvo la mirada de aquel hombre con una serenidad que desconcertó a todos. No había sorpresa en su rostro, solo una leve sonrisa cargada de recuerdos. «No sabía que vendrías», añadió el anfitrión. «Pero me alegra que por fin estés aquí». Alejandro sintió un nudo en el estómago. ¿Por fin? ¿Qué significaba aquello? Mientras avanzaban por el salón, las personas más influyentes se acercaban a Lucía. Algunos la saludaban con respeto, otros con auténtica admiración. Ella respondía con naturalidad, como si aquel mundo no le fuera ajeno en absoluto. Alejandro caminaba a su lado, pero por primera vez se sentía invisible. «Lucía», susurró cuando pudieron apartarse unos segundos. «¿Desde cuándo conoces a esta gente?» Ella lo miró con dulzura, no con reproche. «Desde antes de conocerte a ti», respondió. «Solo que nunca me preguntaste». Sus palabras no eran un ataque, sino una verdad desnuda. Alejandro recordó cuántas veces había hablado de sí mismo sin escucharla, cuántas veces había decidido por ella sin consultarla. En una de las mesas principales, Lucía fue invitada a sentarse junto a directivos, inversores y líderes culturales. Alejandro quedó a un lado, observando cómo ella hablaba con pasión sobre proyectos sociales, arte y educación. Su voz, que en casa apenas se alzaba, allí tenía fuerza y claridad. Entonces lo comprendió. Lucía no era tímida. Había sido silenciada. Cuando los aplausos estallaron tras una breve intervención suya, Alejandro sintió algo romperse dentro. No era celos. Era vergüenza, pero no de ella. Vergüenza de sí mismo. Por primera vez, se preguntó cuántas veces había reducido a la mujer que más lo había amado, solo para sentirse superior. Y esa pregunta ya no lo dejaría en paz. Alejandro se quedó de pie, sosteniendo una copa que no había probado. Observaba a Lucía desde la distancia, como si la estuviera conociendo por primera vez. Cada gesto suyo, cada palabra, revelaba una seguridad que él jamás había querido ver. En un momento, uno de los invitados se acercó a Alejandro. «Debes sentirte muy orgulloso», dijo. «Tu esposa es extraordinaria». Alejandro forzó una sonrisa. «Sí, claro». Pero la palabra orgullo le pesó más de lo esperado. Lucía se levantó de la mesa y se dirigió al escenario. Nadie lo anunció, pero el salón quedó en silencio. Ella tomó el micrófono con naturalidad, como quien vuelve a un lugar familiar. «Gracias por estar aquí», comenzó.
Este evento no trata solo de lujo, sino de oportunidades. De dar visibilidad a quienes han trabajado en silencio. Alejandro sintió un golpe en el pecho. En silencio. Aquellas palabras parecían dirigidas a él. Lucía habló de mujeres invisibilizadas, de talentos ignorados por no encajar en moldes ajenos, de la importancia de mirar más allá de las apariencias. No hubo dramatismo, solo verdad. Y la verdad, dicha con calma, era aún más poderosa. Los aplausos fueron largos, sinceros. Cuando bajó del escenario, Alejandro la interceptó. Nunca me hablaste de esto, dijo, con la voz quebrada. Lucía lo miró con una mezcla de ternura y cansancio. Te hablé muchas veces. Solo que tú ya habías decidido quién creías que yo era. Aquella frase lo atravesó. Entendió entonces que su vergüenza no había nacido del miedo al que dirán, sino del miedo a quedar pequeño junto a ella. Esa noche, por primera vez, Alejandro no quiso sobresalir. Quiso comprender. Quiso escuchar. Y mientras el salón seguía celebrando, él se dio cuenta de algo esencial. Amar no era esconder a la persona que tienes al lado, sino caminar orgulloso a su altura. La fiesta continuaba, pero para Alejandro el tiempo parecía haberse detenido. El eco de las palabras de Lucía seguía resonando en su mente, desmontando años de certezas que había construido para proteger su ego. La observó mientras conversaba con una mujer mayor, elegante, que escuchaba con atención cada palabra suya. Luego supo que se trataba de Isabel Ferrer, una figura clave del mundo empresarial y cultural en España. Cuando Isabel tomó la mano de Lucía, Alejandro sintió una punzada de miedo y admiración. Ella fue quien creyó en mí cuando nadie más lo hizo, explicó Lucía al acercarse. Me enseñó que el valor no necesita permiso. Isabel miró a Alejandro con una sonrisa tranquila, pero firme. Cuidar el talento ajeno también es una forma de grandeza, dijo antes de marcharse. Aquella frase fue un espejo. Alejandro vio reflejadas todas las veces que había elegido destacar él, incluso a costa de apagar a Lucía. Se alejaron del salón principal y salieron a la terraza. Madrid brillaba bajo las luces, pero el silencio entre ellos era más intenso que la música. Nunca quise hacerte daño, dijo Alejandro al fin. Pensé que te protegía. Lucía respiró hondo. La protección sin respeto es solo otra forma de control. No había rabia en su voz, solo una claridad dolorosa. Alejandro sintió por primera vez el peso real de sus decisiones. Entendió que el amor no se mide por intenciones, sino por consecuencias. No sé si puedo reparar todo, admitió él, pero quiero aprender. Quiero cambiar. Lucía lo miró largo rato. En sus ojos no había promesas, pero sí honestidad. Cambiar no es decirlo, respondió. Es demostrarlo cuando nadie te aplaude. Alejandro asintió. Aquella noche no terminó con abrazos ni reconciliaciones espectaculares. Terminó con algo más difícil, una verdad aceptada. Y a veces, aceptar la verdad es el primer acto real de amor. Las semanas posteriores a la fiesta no fueron fáciles. No hubo titulares ni celebraciones, solo conversaciones incómodas y silencios necesarios. Alejandro descubrió que cambiar no era un gesto grandioso, sino una suma de pequeñas decisiones diarias. Por primera vez, escuchó. Escuchó cuando Lucía hablaba de su pasado, de los proyectos que había dejado en pausa, de cómo aprendió a hacerse pequeña para no incomodar. Cada palabra era una herida que él no había visto, o no había querido ver. Alejandro empezó a acompañarla, no para dirigirla, sino para sostenerla. Asistió a reuniones sin interrumpir, presentó su nombre con orgullo y dio un paso atrás cuando antes habría ocupado el centro. Al principio se sentía extraño, casi invisible, pero poco a poco comprendió que ese espacio también era libertad. Una tarde, Lucía recibió una propuesta inesperada: liderar una fundación cultural con proyección internacional. Dudó. No por falta de capacidad, sino por miedo a volver a perderse a sí misma en las expectativas ajenas. ¿Y si no puedo con todo?, preguntó. Alejandro no respondió con consejos ni promesas. Entonces yo caminaré a tu lado, dijo. No delante. No detrás. Lucía lo miró, sorprendida. No por las palabras, sino por la coherencia que empezaba a ver en sus actos. Aceptó la propuesta.
Esa noche, Alejandro escribió un correo a su círculo social. No para presumir, sino para reconocer públicamente el talento de su esposa. Fue breve, sincero, sin adornos. Y por primera vez, no habló de ellos, sino de ella. Lucía leyó el mensaje en silencio. Luego sonrió, con una sonrisa distinta, no de alivio, sino de confianza. El cambio no borró el pasado, pero empezó a construir algo nuevo. Algo basado en respeto, no en apariencias. Y cuando el amor se convierte en apoyo real, deja de ser una jaula. Para transformarse en hogar. El primer gran evento de la fundación llegó más rápido de lo esperado. Un encuentro internacional en Barcelona, con invitados de toda Europa. Lucía estaba nerviosa, no por el público, sino por lo que aquel escenario representaba. La mujer que siempre había sido estaba a punto de mostrarse sin pedir permiso. Alejandro lo notó. Esa noche, antes de salir, la vio dudar frente al espejo. No tienes que demostrar nada, le dijo. Ya eres suficiente. Lucía respiró hondo. Aquellas palabras, simples y honestas, tenían un peso distinto ahora que venían acompañadas de hechos. En el evento, Lucía fue la protagonista. Presentó proyectos, conectó personas, abrió puertas. Su voz tenía firmeza, pero también calidez. No hablaba desde la ambición, sino desde la convicción. Los aplausos fueron constantes, pero lo más importante ocurrió en silencio. Alejandro se mantuvo al fondo de la sala. Alguien se acercó y le preguntó si no quería subir al escenario con ella. No, respondió, con una sonrisa serena. Este es su momento. Lucía lo vio desde lejos y entendió. No necesitaba palabras. Ese gesto confirmaba todo lo que habían aprendido juntos. Al final de la noche, una periodista le preguntó a Lucía cómo había logrado llegar tan lejos. Lucía pensó unos segundos y respondió. Cuando dejé de empequeñecerme para encajar, y cuando la persona a mi lado decidió crecer conmigo. No por encima de mí. Alejandro sintió un orgullo nuevo, limpio. No el que nace de poseer, sino el que nace de admirar. Aquella noche no fue solo un triunfo profesional. Fue la prueba de que el amor, cuando es auténtico, no compite, acompaña. Y mientras las luces se apagaban, ambos supieron que el verdadero lujo no estaba en el evento, sino en la libertad que habían aprendido a darse. Meses después, aquella fiesta de lujo seguía siendo recordada, pero ya no como el lugar donde Lucía deslumbró a todos, sino como el punto de partida de una vida distinta. Una vida más honesta. Alejandro y Lucía no se convirtieron en una historia perfecta. Discutieron, dudaron y tuvieron que desaprender muchas cosas. Pero esta vez, el amor no se construyó desde el miedo, sino desde la verdad. Una noche tranquila, sentados en el balcón de su casa, Lucía observaba la ciudad mientras Alejandro preparaba 2 cafés. No había cámaras, ni aplausos, ni invitados importantes. Solo ellos. Nunca quise ser invisible, dijo ella. Solo quise ser yo. Alejandro asintió, con la humildad de quien ha aprendido tarde, pero de verdad. Y yo confundí el amor con control, respondió. Hoy sé que amar es celebrar al otro, incluso cuando brilla más que tú. Lucía sonrió. No con triunfo, sino con paz. Con el tiempo, Alejandro empezó a ser conocido no por sus logros, sino por algo más valioso, su capacidad de reconocer el talento ajeno. Y Lucía, libre de máscaras, siguió creciendo sin pedir disculpas por su luz. La gente que los rodeaba notó el cambio. Algunos se alejaron, otros se acercaron con admiración. Pero ya no importaba. Habían aprendido que la verdadera validación no viene del exterior. Porque el amor sano no es esconder, ni reducir, ni competir. Es acompañar, respetar y sostener. Y así, el esposo que un día se avergonzó de su esposa, comprendió la lección más importante de su vida. Mano blanca indicando hacia la derecha, nunca fue ella la que no encajaba. Era él quien debía crecer. A veces, el mayor acto de amor no es llevar a alguien de la mano, sino aprender a caminar a su lado, con orgullo y gratitud.